Le doy la bienvenida a José Ángel Gurría, presidente del Foro de la Paz de París y exsecretario general de la OCDE, además de cargos que ocupó en tiempo pasado en el servicio público, en Hacienda, en la Cancillería. Bienvenido, José Ángel. Muchísimas gracias. Me imagino que con el motor encendido a todo lo que da. Sí, efectivamente, sobre todo a partir del lunes en que se anunció el famoso método, ¿no? Entre los tres partidos, pero además con la sociedad civil. Es decir, que fue un hito muy importante en la democracia de nuestro país. Algo pues inédito, algo que se logró por primera vez, que los tres partidos, que a veces no se ponen de acuerdo ni sobre la hora del día, ¿verdad? Pero además con la sociedad civil, que originalmente había planteado irse por su lado y finalmente lograron un acuerdo con los partidos políticos. Muy importante. Qué bueno que mencionas eso. Hay que decir que a veces, tú lo has vivido, los partidos políticos no pueden ponerse de acuerdo ni entre ellos mismos, dentro del propio partido. Pensar en poner de acuerdo a dos o tres que tienen que lograr acuerdos internos antes de llegar a negociar con otros para llegar a acuerdos no es fácil. Pero además, integrar a diversas organizaciones de la sociedad civil con sus propios liderazgos a un propósito, a un método para designar candidato a la presidencia, es algo realmente complejo. Qué bueno que mencionas esto de que la sociedad civil va por su lado y los partidos iban por el otro y que al final se llega a un acuerdo en el que hay un mutuo acompañamiento, porque eso llevó a la disolución del Consejo Electoral Ciudadano, que en primera instancia había sido designado para organizar una elección primaria de la sociedad civil. Cuando esto cambia y es la sociedad civil con los partidos políticos, se disuelve ese Consejo Electoral Ciudadano, no por confrontación ni por diferencias, sino para dar paso a una nueva organización que hoy, por cierto, se dio a conocer la forma en que queda integrada: 7 integrantes de la sociedad civil, 6 integrantes, 2 por cada uno de los partidos, para organizar la elección. Vi hoy la integración de destacados personajes de la sociedad civil con conocimiento en materia electoral, junto con militantes, directivos incluso de partidos políticos con conocimiento en la materia, que tendrán que ponerse de acuerdo para llevar adelante la organización de este proceso que se han dado a ustedes mismos, Ángel. Es que el anuncio del lunes llegó hasta cierto nivel, hasta cierto punto. Y después se quedaron muchas preguntas sin resolver, sin aclarar. Y la verdad es que, por ejemplo, las 50 preguntas que hizo Lili Téllez, las cuestiones por las cuales anunció Claudia Ruiz Massieu que no participará. Que no participaría, etcétera. La verdad es que son temas que los anuncios de hoy, los 13, los 7 más los 6 que mencionabas hace un momento, van a tener que resolver y van a dedicarse a eso. Es decir, son las primeras cosas que tienen que hacer, porque además la fecha del registro de los candidatos empieza el día 4. Eso quiere decir que tienen pues el día de mañana, ¿verdad? Y a lo mejor el fin de semana, antes de que, porque todas esas cosas tienen que quedar resueltas antes de los registros, para que la gente pues tome decisiones con absoluta y total control de la información, ¿no? ¿Se precipitaron un poco tanto Lili como Claudia, en tu opinión? Mira, yo entiendo y respeto sus motivos, entiendo y respeto sus razones. En el caso de Claudia en particular, es una buena amiga mía, y entonces ella tuvo la cortesía de avisarme unos minutos antes de que esto fuera conocido, que esto fuera público, y yo le contesté: te entiendo y pues te deseo el mejor futuro hacia adelante, en fin, y le mandé un abrazo muy afectuoso,
porque finalmente pues es lo único que puede uno hacer, ¿no? Sí. He platicado aquí con Enrique de la Madrid, con Xóchitl Gálvez, estuvo anoche Ildefonso Guajardo y les hice la pregunta que te hago ahora: ¿por qué quieres inscribirte para, a la postre, obtener una candidatura presidencial y, si el voto te favorece en su momento, llegar a la presidencia de la República? ¿Por qué quieres ser presidente, Ángel? Porque, en primer lugar, todo este proceso es para escoger al próximo presidente de México. Es decir, no es para escoger la reina de la primavera, ¿verdad? O una kermés, ¿verdad? Es decir, es muy serio lo que está pasando. Es muy serio lo que decidieron los partidos políticos y la sociedad civil que van a hacer juntos. Muy, muy importante. Y yo te diría que una de las razones por las cuales yo me quiero registrar, me quiero apuntar, etcétera, es precisamente porque tengo una experiencia de 15 años al frente de la OCDE y 33 años en el servicio público de México, incluyendo secretario de Hacienda, incluyendo secretario de Relaciones Exteriores, que quiero ahora poner al servicio de México. En el año 2000 también quería yo, pero cambiaron las reglas y entonces no me fue posible en ese momento. Sin embargo, yo te diría que ahora inclusive me siento con mayor experiencia, con mayor convicción y ciertamente con toda la energía necesaria. No es momento, porque así lo disponen las leyes electorales, de hablar de propuestas, pero sí se puede hablar de cómo está México y hacia dónde debería ir México. Tú, como responsable de la OCDE, lo dijiste muchas veces, dentro y fuera de México. Las cosas se han hecho complejas. Hoy abrimos el programa reportando el asesinato de un personaje en Michoacán, de Hipólito Mora. Terrible. Terrible. Y las circunstancias y cómo fue todo el evento y el hecho de que no haya llegado la policía, estando muy cerca ahí la policía, ¿verdad? Muy grave. La Guardia Nacional, etcétera. Todo muy grave, todas las circunstancias. Esto fue en La Ruana, Michoacán. En La Ruana, Michoacán. Pero en Celaya, Guanajuato, sí, explotó un coche bomba anoche, sí, y dejó gravemente heridos a 10 integrantes de la Guardia Nacional. Por eso repito la pregunta: ¿cómo está México y hacia dónde llevarías al país? Mira, en primer lugar yo te diría unidad, unidad, unidad. ¿Por qué? Porque el jefe político de un país tiene que promover la unidad y tiene que no debe de crear divisiones y menos aún confrontaciones entre la sociedad. Hoy no solo estamos divididos, estamos literalmente confrontados. Hay una parte de la sociedad que considera no solo que la otra es su rival, sino que inclusive pudiera considerarse como su enemigo. Esto es no solo un error, sino que además derrota el propósito de hacerle frente a todos los retos que tiene un país. Y por otro lado, yo te diría, hay que reconstituir el vigor económico. Durante este sexenio, pues prácticamente no habremos crecido. Estamos todavía, y por supuesto si tomas el per cápita, ¿no? del ingreso per cápita, pues estamos en números negativos. Es decir, retrocedimos. ¿Por qué? Porque es terrible para un país como Holanda terrible para un país como Alemania, que durante 6 años no crezcan. Pero para México es una tragedia. México es un país que tiene una parte muy importante, casi la mitad de su población en pobreza. Una parte de esta población en pobreza está en pobreza extrema y por lo tanto estamos hablando
de que se acumulan los déficits. Se acumulan los déficits de pobreza, se acumulan los déficits de desigualdades, se acumulan los déficits en materia de salud. Lo de la salud es verdaderamente un desastre. Se acumulan los déficits en materia de educación, se acumulan los déficits en materia de productividad, etcétera. Es decir, no avanzamos en el combate de los temas más importantes de la sociedad mexicana, pero además, si las políticas públicas no generan un mejoramiento del nivel de vida, pues no valen mucho más que el papel en que están escritas. José Ángel Gurría, hace no muchos días, antes de que la Alianza Va por México anunciara la creación de este Frente por México, que habrá de conformarse en los próximos meses. El Frente Amplio. Frente Amplio por México. Se hablaba de las corcholatas, se hablaba de una elección de Estado, se hablaba de las pocas probabilidades que frente a esto tendría la oposición. Hoy la balanza, después de esta serie de anuncios esta semana, después de que otros protagonistas están tomando el micrófono para hablar de los retos de México y de las posibles soluciones, bueno, ahora parece que la balanza se equilibra un poco, pero te pregunto, ¿qué posibilidades le ves a tu candidatura? Mira, el proceso empieza. Estamos hablando de que una vez... Pero de que van a competir allá adentro, ¿no? Una vez cumplido con el requisito de las firmas, pues se iniciará todo un proceso en donde, entre otras cosas, habrá debates. Algo que, por cierto, es intrínsecamente mejor que el caso del proceso de las llamadas corcholatas. ¿Por qué? Porque ahí no solo no hay debates, sino que está previsto que no haya debates de manera muy deliberada, ¿no? Inclusive algunos de los candidatos pues decían, tengamos debates. Se dijo que no, de ninguna manera. En el caso de la oposición, de la coalición, sí habrá debates. Y esa es la mejor manera de saber cuál es la oferta de cada uno de los candidatos, de cada uno de los aspirantes, ¿no? ¿Por qué? Porque de otra manera, ¿cómo va uno a poder escoger? Claro, aquí estamos hablando de las 150,000 firmas, pero además que eso da derecho a que después se conviertan en una especie de colegio electoral, ¿no? Al final del proceso, lo cual está muy bien, justifica esta parte, pero yo te diría que lo de las 150,000 firmas pues constituye algo que va a ser complicado, va a ser caro y al mismo tiempo pues que puede impedir que algunos participen. Al final habrá una competencia real. Menciono esto porque ya ves que el presidente una mañanera sí y otra también dice que él ya sabe quién va a ser y que no más que pase su festejo del sábado va a decir quién es el candidato que ya está decidido por las cúpulas, dice él. Me estoy riendo porque es muy interesante que el presidente se esté ocupando del proceso. ¿Te acuerdas que nos destapó, y digo porque yo estaba en la lista, a 42 personas, ¿no? Sí, sí. A quienes que él diseñó, inventó la... Bueno, esa lista ya se depuró bastante. La lista, ¿no? Sí. Y en esta semana, más aún, ¿no? Y ahora, pues, yo estoy muy interesado en saber quién es la persona que ya fue, ¿no?, amarrada. Definida, ¿no?, por las cúpulas. Así, definida por las cúpulas, porque yo creo que no es cierto. Yo creo que eso no es el caso. Yo creo que el procedimiento precisamente se diseñó con objeto de que no hubiera nadie ya amarrado, nadie ya con el dado cargado, ¿verdad? Claro. Precisamente porque va a haber discusiones, va a haber debates. Tienen que acordar ahora el comité de estos 13, por ejemplo, cosas como, sí, 150,000 es el mínimo, pero tienen que definir también el máximo. ¿Por qué? Porque si no, alguien que tenga mucho dinero, pues, ¿no?, que cuente con mucho financiamiento, puede no solo hacer 150,000, sino puede ser 500,000 o 1,000,000, qué sé yo. Pues, esas cosas, para que sea piso parejo, hay que cuidarlas.
Sin embargo, yo te diría, el hecho de que se haya acordado entre los tres partidos y entre la sociedad civil y que se hayan puesto de acuerdo es verdaderamente sin precedente, y no solo sin precedente en cuanto a que no se había hecho nunca, sino además es de una enorme importancia. Yo te insisto, va a ser un hito en la historia de la democracia mexicana y será perfectible. Los 13 tendrán que resolver muchas de las preguntas que están planteadas y que vamos a seguir planteando en los próximos días. Sin embargo, pues, como digo, es inédito. Pues será interesante observar lo que sucede. Hay que decir que también han ido hilando sobre la marcha, porque todo esto se disuelve un consejo porque estaba diseñado para otra cosa, para organizar unas primarias de la sociedad civil, y de repente se ponen de acuerdo partidos y sociedad civil y ya es otro tipo de organización a la que entran estos 13 de los que hemos venido hablando. Eso fue mal manejado desde el punto de vista de comunicación, la disolución de este consejo que se había formado solo para un proceso de la sociedad civil, no para el proceso que incorporara a los partidos. Entonces, en el momento en que la realidad superó a la ambición original, en ese momento se decidió la disolución de este consejo en virtud, pues literalmente, de que había una nueva realidad más ambiciosa, pero además más poderosa, más importante. ¿Tú estás conforme con las reglas, dispuesto a participar y confías en lo que se está haciendo? Mira, como tú dijiste hace un momento, las gentes que configuran, que conforman este grupo de 13, son gentes muy destacadas, son gentes serias, son gentes competentes y, por otro lado, pues incluye a las dirigencias de muy alto nivel de los partidos políticos. Entonces, yo tengo confianza en que las preguntas que no estén aclaradas todavía, que no estén resueltas, pues las van a resolver en los próximos días. Pero además, 7 de la sociedad civil y 6 de los partidos quiere decir que van a tener que tomar buenas decisiones, porque es como un gobierno de coalición. Van a discutir mucho antes de tomar decisiones. Que a eso irían. Exactamente. Que a eso irían. Porque eso es la otra parte. Estamos ofreciendo un gobierno de coalición. Ya hemos comentado aquí, los gobiernos de coalición son más estables, son más democráticos, son más abiertos, no cometen arbitrariedades, o cuando menos no tantas, no tienen ocurrencias, ¿no? Estamos hablando de que hay una mejor manera de gobernar cuando se presenta un gobierno de coalición como una alternativa. Pues con esto nos quedamos. José Ángel Gurría, gracias por aceptar la invitación para venir a platicar. Estaremos hablando con los otros participantes y luego, desde luego, daremos cuenta del proceso que está llevando a cabo la oposición. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti y un saludo muy cariñoso y muy respetuoso a tu auditorio. Muchas gracias, José Ángel Gurría. Enseguida.